¿Usted? Ya un poco aquí preparando algunas cosas. Les estoy subiendo aquí al sitio y al chat de WhatsApp material ya muy concreto sobre preguntas así muy concretas. Entonces no sé si te diste una vuelta hoy por el chat. Ahí puse unas de biología. Se las pongo en ese formato, pero también están ya en el portal, ¿no? En el formato de los test. Ahí están en un cuadrito rojo, entonces las voy a enseñar. Que dice ya la parte de claves, ¿no? Entonces son como para preguntas muy armadas. Entonces eso sería muy importante ahí que lo chequen. Y sobre todo, tú que ya nada más vayas revisando estas y vayas confirmando cosas que sabes, ¿no? Es pregunta y respuesta. Así viene, entonces ya no es tan eh, complicado, ya es un poco más bien ir revisando, ¿no? Todo esto. Muy bien, y hoy veríamos en este caso esta parte ya casi de las últimas, que es la parte de las, la parábola y vamos a ver si nos alcanza la hipérbola, ¿no? Entonces vemos una parte introductoria acá y luego lo vemos aquí con la parte de los videos y luego regresamos para enseñarles la parte de esta de los test, ¿no? Cómo están armados. Muy bien, entonces habíamos visto la circunferencia y entonces vimos en la circunferencia y vimos cuando está con el punto en el origen, el centro, perdón, en el origen, y cuando está fuera del origen. Y en las dos vimos cuando tiene punto y pendiente, o dos puntos, o conocer el radio, en fin, ¿no? Vimos algunos ejercicios de ello. En este caso, vamos a pasar a las otras. Y todo esto también parte sobre este tipo de figuras, ¿no? Que son las cónicas, que según se va abriendo, en este caso, el, aquí el corte, ¿no? Podemos tener, por ejemplo, ahí la parábola o la hipérbole, por ejemplo, o la circunferencia, según vamos cortando aquí esto. Entonces, esto no es lo que nos saca realmente la idea de dónde salen estos puntos geométricos, ¿no? Conocemos, entonces, por ejemplo, entonces está la cónica, la circunferencia si se corta así, en este caso, aquí lo vemos, aquí sería la elipse, ¿no? O sea, con un mayor ángulo, igual con las mismas cónicas, aquí en este caso la hipérbole, ¿no? Con las dos cortes ahí, o la parábola, solamente con un solo corte. Entonces, obviamente, pues cada quien tiene su propia fórmulas. Entonces ya habíamos visto en este caso la circunferencia, ya sabes, con las características que habíamos dicho, ¿no? De lápiz, aquí, ¿no? Esto aquí, ¿no? De la circunferencia aquí con su radio, en este caso, su el diámetro y saber en este caso los puntos de referencia o en este caso aquí, bueno, son los que tenemos que saber, centro y radio, con esos podemos sacar toda la ecuación. Y en el caso de la elipse, pues tenemos de conocer otros puntos más, como son los focos, estos que cruzan aquí y hacen una recta acá. En este caso, el eje focal, es decir, hacia dónde se va inclinando esta parte y la cuestión de los vértices, ahorita lo vamos a ver con mayor detalle. En el caso de estas, ¿no? Casi son muy parecidas. Muchos de hecho confunden en este caso la parábola con la hipérbole, porque son dos, entonces piensan que no son dos parábolas que se resuelven con la misma fórmula. Un poco por ahí hay algo que ver, pero la aplicación es la que difiere. Entonces aquí vamos a tener también nuestro punto de referencia, nuestro foco, ¿no? Aquí nuestro eje focal, en fin, ¿no? La directriz, que es esta línea de aquí en medio. En fin, vamos a ir viendo aquí en estos dos y con este. Entonces, estas son las cuatro cónicas, ¿no? Que surgen. Entonces, aquí ya vimos ya vimos la circunferencia, ¿no? Vimos los diferentes ejercicios que podemos sacar aquí, ¿no? Cuando está con el punto, esta es la ecuación en este caso simple, cuando esté en el centro, ¿no? Esta es la ordinaria, cuando nosotros tenemos un punto y podemos sacarla, pues sí, como un teorema de Pitágoras, ¿no? X y H, aparte que X, ¿no? Y H van juntos, ¿no? Y K
van juntos, H y K siempre son el centro, X y Y siempre van a ser un punto, y entonces van aquí, ¿no? Como si fuera un teorema de Pitágoras, de que tenemos el radio al cuadrado. Y veíamos cómo sacamos su fórmula general, ¿no? A partir de estos elementos, o sea, de sacar toda la... ah, oye, a ti te pide PIM, perdón, es que me están preguntando, te pide PIM cuando entras al chat. Yo pensé que ya no. ¿Al chat de aquí o a cuál? Ajá. Sí, 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 a este, perdón, a esta reunión. Ah, sí, sí, sí la pide. Sí, es este de 6BMUG, Sí, sí, ¿verdad? Deja pasárselo a este chico que no puede entrar. Permíteme un segundito. 6BMUEJ, es que sabes por qué lo puse, porque en, en otras reuniones, en otros Zooms que, que- que he visto, no me pasó a mí, pero luego han entrado sí, y lo super hackean, ¿no? Entonces se ponen cosas muy extrañas ahí. Entonces, a este no nos ha pasado, creo que hay un control ahí. Muy bien. Entonces aquí tenemos es la fórmula ya descompuesta y lo vimos en el video, ¿no? Y esta, obviamente, eh, esta forma de la ecuación general de la circunferencia pues surge a partir de ir despejando o ir armando sus puntos, ¿no? En este caso. Y aquí nos va dando unos ejercicios que ya hemos visto. Cuando esto lo tenemos aquí arriba también, lo vimos en video y lo tenemos aquí. Muy bien, ahora llegamos acá, ¿no? Entonces, con la parte de la parábola, nosotros vamos a tener esta situación que vamos a tener aquí, ajá, vamos a tener la figura geométrica, vamos a tener aquí el eje X, el eje Y, vamos a tener esta línea que se llama llamar parámetro, es decir, de dónde está el foco, ¿no? Hasta dónde está la directriz, aquí, y también vamos a tener cuatro formas, de hecho, son ocho. ¿No? Vamos a tenerla cuando él, en este caso vértice, está en el origen, o sea, está aquí en el centro, y cuando está fuera del origen. Ahí es cuando ocupamos, en este caso, esta cuestión de la directriz, ¿no? Entonces, este es el vértice, aquí la directriz está arriba, y entonces cuando está en el eje aquí, en el cero cero pues también se vuelve directriz. Y aquí el foco y el radio vector, este casi no lo vamos a ocupar, pero sí el foco. Entonces, esta figura, dependiendo hacia dónde abra, puede ser, y sobre qué el eje que está, puede ser en ese caso positiva o negativa. Entonces, aquí tenemos su fórmula, en este caso ordinaria, ¿no? Siempre, esto es como la clave, ¿no? Siempre que comience con Y, en este caso nos está diciendo que está, en este caso el vértice, en el eje del H, ¿no? Y aquí si comienza así inclinado, ¿no? Y están así o así. Si es negativa, pues, perdón, si es aquí negativa, pues se comienza para acá. Y cuando está en la X, obviamente está en el eje de las X. Entonces, esto hay que tener cuando está así, entonces comienza con el eje sí, con el eje Y, ¿no? Y cuando es X, está sobre este, ¿no? La directriz es esto, ¿no? Muy bien, entonces ese es como el tip que de repente se olvida ahí un poco, pero es la clave de esta. Y esta es la forma cuando está en el origen. ¿M? Y cuando ya se desglosa, cuando ya se abre, en este caso, la fórmula, y sacamos en este caso todos los puntos, va a tener su ecuación así, ¿no? Y cuadrada, ¿no? Obviamente comienza con y cuadrada X, ujú, luego y, F. Y cuando está de este lado, pues comienza igual, ¿no? Con X, ¿no? Con X, con Y y con F. O sea, estas quedan igual, ¿no? Todas estas solamente se cambia cuando es el eje aquí de la Y, cambia aquí, ¿no? Ahí está. Muy bien. Y entonces lo vamos a tener así. Muy bien. Entonces vamos a ver cómo se desglosa un poco aquí. Ajá. Entonces, estas son las fórmulas cuando es de la forma simple, en este caso, cuando el vértice y o sea, el centro está en el origen. ¿Mm? Aquí está el origen en cada una de ellas. Ajá, aquí tenemos la ecuación. Es así.
está aquí, cuando es, en este caso es negativa, ¿no? El cuadro BY, ¿no? Está para abajo. Esto es súper importante, cuando son negativas están para abajo, cuando son positivas están en los lados positivos, así, o así, ¿no? Como esta. Ujú. Y cuando son negativas están para acá, en este caso, o están para abajo. Es decir, estos ejes son, en este caso, negativos y estos ejes de acá son positivos, ¿no? Estos de acá positivos, estos de acá negativos. ¿Mm? Y en este caso, cuando se abre, en este caso, cuando se abre la ecuación, cuando no está en el origen, es decir, aquí hay una separación y puede, vamos a encontrar, en este caso, el vértice en cualquiera de los puntos, ¿no? Obviamente regresamos a lo mismo, ¿no? Y X son los puntos, K y H son, en este caso, el centro, ¿no? Lo que nos va a decir el centro, en este caso aquí, el vértice. Y este Y y K, en este caso van a ser puntos que estén acá, por ejemplo, este o este. Ujú. Y K y Y van a ser los puntos que van a llegar aquí, ¿no? Que nos van a decir este y este. Y entonces igual, ¿no? Solamente le abrimos, ¿no? Y menos K al cuadrado igual a BX menos H. O sea, solamente le estamos agregando aquí la y la K y la H. Ujú. Muy bien, igual, con los mismos sentidos. Aquí para acá, aquí. Muy bien, ahorita con los videos lo vamos a ver mucho mejor. Igual acá. Y es la forma, en este caso, positiva y la forma negativa cuando está en el eje aquí, las X. Ujú. Muy bien. Y aquí, bueno, ese es el problema, ahorita lo vamos a ver ya armado, ¿no? Aquí como lo hacemos, lo vamos a ver de una forma un poquito más abierta. Muy bien, entonces vamos a ver, esto es como la parte introductoria, ahora vamos a ver en la parte del video, vamos a ver cómo se arma. ¿Tú cómo andas en esto, Michelle, en esta parte? Hoy es que la verdad se me olvidó un poco, pero creo que tenía por ahí un apunte en el que solamente con la fórmula general podías diferenciar cuál era Ujú. cada uno Sí, y ya sí, de sí. ahí como que se sacaba el despejito. Exactamente, con la fórmula general lo puedes hacer y aquí, por aquí lo va a decir. Muy bien, entonces vamos a ver en este caso la parábola, en primer lugar geométrico, luego vemos los elementos y luego ya encontramos en este caso si está en el origen o si está fuera del origen, dos ejercicios. Entonces vemos primero aquí la valor geométrico y de la parábola. Entonces dejen compartirles aquí el audio. Aquí está. Ahorita te vas a acordar con esto, Michelle. Va. La parábola es el lugar geométrico que describe un punto P que se mueve en el plano, de tal manera que la distancia a un punto fijo llamado foco es igual a la distancia mínima, por ello es perpendicular a una recta fija llamada directriz. Esta condición geométrica de la parábola se representa con la siguiente ecuación. La parábola tiene los siguientes elementos: un foco representado por la letra F, una directriz representada por la letra D, un eje focal o eje de la parábola, que es la recta que pasa por el foco y vértice, además de ser perpendicular a la recta directriz, el vértice, que es el punto por donde pasa el eje de la parábola, que es representado por la letra V, una cuerda, que es un segmento que une dos puntos de la parábola y cuando ésta pasa por el foco y es perpendicular al eje, se llama lado recto o ancho focal, representado por LR. Un radiovector es el segmento que une el foco con cualquier punto de la parábola. Una secante es una recta que corta a la parábola en dos puntos distintos. La tangente en un punto A de la parábola es la recta que se obtiene como posición límite de las rectas secantes que pasan por los puntos A y B, cuando el punto B se aproxima al punto A. Cabe señalar que el foco y la directriz son elementos que sirven de referencia para definir y construir la parábola, pero no forman parte de ella. Finalmente, la distancia entre el vértice y el foco se denomina parámetro y se representa con la letra P minúscula. A su vez, es la distancia perpendicular que hay del vértice a la directriz. Cuando se estudia la parábola dentro de un sistema coordenado, la condición geométrica se puede representar en una ecuación.
Entonces, para obtener la ecuación de la parábola con foco 0,1 y directriz representada con la recta y menos x más 1 igual a 0, como la condición geométrica de la parábola es la distancia desde cualquier punto P que pertenece a la parábola con coordenadas x, y, al foco es igual a la distancia del punto P a la recta directriz. Para calcular la distancia entre el punto P y el punto F, se utiliza la fórmula de distancia entre dos puntos. Al sustituir los respectivos valores de las coordenadas, se obtiene esta expresión. Y para calcular la distancia entre el punto P y la recta directriz, se utiliza la fórmula de distancia de un punto a una recta. Se observa que para poder utilizarla, la ecuación de la recta directriz debe estar ordenada y en su forma general. Al identificar los valores de los coeficientes a, b y c, estos se sustituyen en la fórmula, obteniendo esta expresión. Para cancelar las raíces cuadradas, se eleva al cuadrado en ambos lados de la igualdad. Al ser operaciones contrarias, se cancelan entre sí. Y al desarrollar las operaciones que se tienen, luego se multiplican ambos lados por 2, eliminando el denominador 2 del lado derecho. Para realizar las multiplicaciones y simplificaciones de términos semejantes e igualar la ecuación a 0. De esta forma es como se obtiene la ecuación general de esta parábola. Muy bien, entonces esa es la forma de la parábola. Obviamente ese problema que estaba ahí son de los que no vienen afortunadamente en su examen, ¿no? Pero esto sí. Muy bien, esos son los cuatro tipos que vienen, porque se fijan, la otra estaba inclinada y por eso necesitábamos utilizar en este caso el punto de la directriz. Y estas no, estas son en este caso los vértices están en línea recta y con el punto recto de aquí a acá. Todos los ejercicios de su examen. Muy bien, veamos este entonces. Al tener una parábola horizontal, es decir, que la recta que une el vértice y el foco o eje de la parábola es paralelo al eje X. La relación entre las coordenadas de los puntos de la parábola están dadas por la siguiente ecuación, donde las coordenadas del vértice se encuentran en el punto V con valor de abscisa H y ordenada K. Pero cuando la parábola tiene un vértice en el origen, al sustituir los valores de H y K en la ecuación, es como se obtiene la ecuación ordinaria de la parábola horizontal con vértice en el origen. Cuando la distancia del vértice al foco o parámetro P tiene un valor positivo, entonces la parábola tiene una concavidad positiva y el foco tiene coordenadas más P, 0. Como el eje de la parábola es la recta que pasa por el vértice y foco y además se encuentra sobre el eje X, entonces tiene la ecuación y igual a 0. La directriz es la recta perpendicular al eje de la parábola que se encuentra a una distancia P del vértice. Entonces corta al eje X el menos P, por lo que su ecuación es igual a X igual a menos P. Y como el lado recto es un segmento de recta que es perpendicular al eje de la parábola y pasa por su foco, siempre tiene un valor igual al valor absoluto de 4 veces el valor de P, donde el foco lo divide en dos partes iguales. Cuando la distancia del vértice al foco es negativa, las coordenadas de su foco se encuentran en P, 0. La ecuación de su eje se conserva como y igual a 0 y al cambiar la concavidad de la parábola, entonces la directriz tiene la ecuación x igual a menos P y la longitud del lado recto se conserva como el valor absoluto de 4P. Al tener una parábola vertical, es decir, que el vértice y el foco se encuentran sobre una línea vertical y su vértice se encuentra fuera del origen en H, K, entonces las coordenadas de los puntos de la parábola están dadas por la siguiente ecuación. Cuando el vértice se encuentra en el origen, la ecuación se simplifica de esta manera, y cuando la distancia del vértice al foco es positiva o parámetro P, los elementos de la parábola se describen de la siguiente manera. Y si la distancia del vértice al foco es negativa, las coordenadas del foco se encuentran en 0, P, y la ecuación de la recta directriz a y igual a menos P. En conclusión, para determinar el tipo de ecuación de una parábola, así como sus elementos, es necesario conocer las coordenadas de su vértice, conocer su eje y conocer también el valor de la distancia del vértice al foco o parámetro P. Muy bien, entonces esas son las cuatro formas, ¿no? Entonces vamos a ver, en este caso, encontrar los elementos cuando está
cuando parten del origen, que son las más comunes. Estas, ¿no? Teniendo los ejercicios básicos. Encuentra los elementos y grafica la parábola cuya ecuación es y al cuadrado igual a 8x. Como se tiene esta ecuación que solo tiene una expresión que involucra a la variable y a otra que involucra a la variable x, y además una de ellas está elevada al cuadrado, entonces se sabe que el vértice de la parábola tiene las coordenadas en el origen. Y como esta ecuación, la variable lineal es x, entonces el eje focal de la parábola se encuentra sobre el eje x, o se dice que es una parábola horizontal, y al compararla con su ecuación ordinaria, se aprecia que 8 debe ser igual a 4p. Entonces, si 4 veces el valor de p es igual a 8, el valor de una p es igual a 8 entre 4, que es 2. Es decir, la distancia del vértice al foco de la parábola o valor p es igual a 2 unidades. Al conocer estos tres parámetros de una parábola, es posible entonces encontrar sus elementos y gráfica. Un tip para obtener los elementos de la parábola es ubicarlos en el plano cartesiano para conocer su ecuación o valor. Al ubicar el vértice de la parábola, se sabe que se encuentra en el origen, y como es una parábola horizontal, se sabe que abre hacia la derecha o abre hacia la izquierda. Como el valor de la distancia del vértice al foco es igual a más 2 unidades, quiere decir que a partir del vértice se mueve 2 unidades hacia la derecha para ubicar las coordenadas del foco, que se aprecia que están en 2,0. Como el foco se encuentra ubicado a la derecha del vértice, se sabe que la parábola abre hacia este lado, donde el valor del segmento que corta a la parábola y además es perpendicular a su eje, pasando por su foco o lado recto, es igual al valor absoluto de 4 veces el valor de P, que en este caso, al sustituir el valor, es igual a 4 veces el valor de 2 unidades. Al multiplicar 4 por 2 es igual a 8, y como siempre el resultado de un valor absoluto es positivo, se obtiene que el valor del lado recto de la parábola es de 8 unidades, donde se observa de la gráfica que el foco divide al lado recto en dos segmentos de 4 unidades cada uno. Finalmente, como el eje de la parábola pasa por el vértice y foco y la distancia del vértice al foco es de 2 unidades hacia la derecha, entonces la recta directriz pasa por esta misma cantidad de unidades, pero en sentido contrario con respecto al vértice, es decir, por x igual a menos 2. Así que su ecuación es igual a x igual a este valor. De esta forma es como se obtienen los elementos y gráfica de una parábola, dada su ecuación. Si se tiene una ecuación con dos variables, una de ellas al cuadrado y la otra lineal, se sabe que se tiene una ecuación de parábola con vértice en el origen. Así que se despeja su variable al cuadrado y al compararla con su ecuación ordinaria, se obtiene una ecuación que permite despejar el valor P. De esta manera se pueden ubicar las coordenadas del vértice, que por tratarse de una parábola vertical, las coordenadas del foco se encuentran a menos una unidad en el eje Y. De esta manera se puede trazar el segmento que representa el lado recto de la parábola, definir la ecuación del eje de la parábola, que es la recta que pasa por el vértice y foco, y la recta directriz. Muy bien, aquí en este caso, aquí un poco los ejercicios que ustedes tienen que hacer en el examen es de este tipo, ¿no? Primero, de este tipo son de los que tienen que hacer donde tienen que encontrar por lo menos los elementos aquí, como los que vimos, de encontrar el vértice, ¿no? El directriz, ¿no? Es los que tienen que encontrar aquí, ¿no? Y con base en 4 o 5, en este caso, dependiendo de los reactivos, 4 o 5 diferentes parábolas. Entonces lo tienen que encontrar. Entonces, este es el tipo de ejercicio que tienen que hacer. Sobre todo por la cuestión del tiempo, ¿no? Es más complicado que tengan eso, porque, bueno, obviamente son 5 figuras, entonces concentrarte en unas de estas, pues obviamente es más difícil, ¿no? Muy bien. Y aquí, ¿no? Encontrar los elementos, pero ahora, dada su ecuación, ¿no? En esta, ¿no? Dado su foco. Muy bien, encontrar la parábola del vértice teniendo el foco aquí. Entonces aquí lo vamos a tener, el vértice en el origen y foco en el punto 0,4.
Determinar la ecuación de la parábola con vértice en el origen y foco en el punto F. Primero se recomienda ubicar a los elementos dados de la parábola en el plano cartesiano, ubicando el vértice con coordenadas 0,0 y al foco con coordenadas 0,4. Se observa que la parábola abre hacia arriba dado que el foco se encuentra arriba del vértice, por lo que se tiene una parábola vertical. Para obtener cualquier elemento de ella, se deben de conocer las coordenadas del vértice, que en este caso se encuentran en el origen, el tipo de parábola, que en este caso se sabe que es vertical, y el valor del parámetro P, que es la distancia del vértice al foco, que en este caso es igual a +4. Al conocer estos tres datos, se puede obtener la ecuación de la parábola. Y un tip para hacerlo es colocar de un lado de la ecuación a la variable hacia donde abre la parábola. En este caso, y, que multiplica a 4 veces p, y en el otro lado de la igualdad se coloca la otra variable, que en este caso es x, que se eleva al cuadrado. De esta forma se sustituye el valor p en la ecuación ordinaria, donde se recomienda utilizar paréntesis para evitar errores de signos. Por lo que se obtiene que x al cuadrado es igual a 4 de la fórmula que multiplica a p, que es igual a 4, que multiplica a y. Para eliminar los paréntesis, se utiliza la ley de los signos, recordando que cuando un término no tiene visible su signo, es positivo. Así que más por más es más, y 4 por 4 por y es igual a 16y. Y por tener un signo positivo, este no suele escribirse al ser un solo término. De esta forma es como se obtiene la ecuación ordinaria de la parábola. Sin embargo, como no se indica el tipo de ecuación que se debe obtener, se transforma a su ecuación general, igualando a 0 de un lado de la ecuación, donde se recomienda que el término cuadrático sea positivo. De esta manera se cancela a +16 del lado derecho, agregando -16y en ambos lados de la ecuación, quedando del lado izquierdo todos los términos y del lado derecho está igualado a 0, obteniendo así la ecuación general de la parábola. En el caso de tener una parábola con foco en el eje X, donde se observa que el foco se encuentra a la izquierda de él, entonces se sabe que la parábola abre hacia la izquierda. Entonces, para obtener su ecuación, se obtienen las coordenadas del vértice, el eje o tipo de parábola y al parámetro P. Al conocer estos tres datos, se puede obtener la ecuación ordinaria de la parábola al sustituir el valor P y desarrollar la multiplicación. Y para convertirla a su ecuación general, solo se despeja para estar igualada a 0. Muy bien, este es el tipo de ejercicios que sí suelen venir con respecto a esto. Los de mayor complejidad son estos, ¿no? No vienen tan complicados. Y luego, entonces seguimos ahora, o sea, vamos buscando los elementos. Ahora, en este caso, cuando tenemos la recta directriz. Obtener la ecuación de la parábola con vértice en el origen y cuya ecuación de la recta directriz es la siguiente. Se sabe que las coordenadas del vértice son 0,0. Se observa que la ecuación de la recta directriz está en su forma general al estar igualada a 0. Como la ecuación de la recta solo tiene a la variable x, entonces solo interseca a este eje. Para conocer su valor se despeja x, agregando -3 en ambos lados de la igualdad, por lo que se obtiene que x es igual a -3. Y este valor representa la recta que corta al eje x en -3. Y como la recta directriz es perpendicular al eje focal, que es la recta que pasa por el vértice y foco, entonces la parábola es horizontal. Para determinar si el tipo de concavidad es hacia la derecha o hacia la izquierda, se necesita ubicar al foco, que se encuentra a la misma distancia del vértice a la directriz, pero en sentido contrario. Es decir, si la distancia del vértice a la directriz es igual a -3 en el eje X, entonces el foco se ubica a 3 unidades a la derecha, por lo que sus coordenadas son 3,0. Al saber que el foco se encuentra a la derecha del vértice, entonces la parábola abre o tiene una concavidad hacia la derecha. Otro de los elementos a conocer es el parámetro P, que es la distancia que existe entre el vértice y el foco, que en este caso es de 3 unidades.
Al conocer estos tres datos de la parábola, ya es posible obtener su ecuación. Un tip para hacer esto es recordar que la ecuación ordinaria con vértice en el origen tiene de un lado de la igualdad a la variable que tiene el eje donde abre la parábola, que en este caso es x, la cual multiplica a 4 veces el parámetro p, y del otro lado de la igualdad se coloca a la otra variable que en este caso es y, pero elevada al cuadrado. Ahora se sustituye el valor p en la ecuación para obtener 4 de la fórmula que multiplica a p, que es igual a 3 por x. Y para cancelar los paréntesis se utiliza la ley de los signos, que cuando un término no tiene visible su signo, se entiende que es positivo. Así que más por más es más, y 4 por 3 por x es 12x. Como el signo es positivo, no suele escribirse. De este modo se obtiene la ecuación ordinaria de la parábola, y para obtener su ecuación general, se iguala a 0 de un lado de la ecuación, donde comúnmente se deja a la variable cuadrática positiva, por lo que se cancela a más 12x del lado derecho, agregando menos 12x en ambos lados. De esta forma, del lado izquierdo ya se tienen a todos los términos y del lado derecho a 0. Así es como se obtiene la ecuación general de la parábola. En conclusión, al conocer las coordenadas del vértice, el tipo de parábola que se tiene, ya sea vertical u horizontal, y el valor del parámetro p, es como se puede obtener tanto la ecuación y elementos de la parábola. Ahora, en su examen, el tipo de ejercicios pueden ser que tengan que resolver la ecuación, dado los puntos que les están dando, o en este caso, Creo que se le bloqueó el micrófono. a ver, perdón, es que se fue el sonido ahí otra vez, ¿no? Les comentaba en este caso que pueden en el examen les ponen 5 gráficas de este tipo y ustedes más bien tienen que determinar hacia dónde el tipo de parábola está abriendo, ¿no? Es decir, como esta en el Y. Entonces tienen más bien que ubicar bien esto que decía al principio, estos tips, si está con la Y, pues solamente abre para acá, si comienza con la X, abre para acá, y si está positivo o negativo, en este caso los puntos. Usualmente, por ejemplo, si está así, pues obviamente, por ejemplo, aquí -12, obviamente cuando lo pasamos del otro lado, aquí, pues obviamente es positivo aquí porque está cerrada en cero para la ecuación general, pero en la ordinaria esa es la importante para poder determinar en este caso hacia dónde abre o cierra en este caso la ecuación. Entonces, eso es bien, bien importante. Entonces, vamos a seguir, todavía nos da tiempo para ver ahora cuando tenemos cuando pasa por un punto, ¿no? Vamos a ver este. O sea, cuando está fuera del origen. Determinar la ecuación de la parábola con vértice en el origen que pasa por el punto P y cuyo eje focal coincide con el eje Y. Para obtener la ecuación de una parábola, ya sea vertical u horizontal, es necesario conocer tres datos que son las coordenadas del vértice, que al saber que se encuentra en el origen, sus coordenadas son 0,0. El tipo de parábola, que al conocer que el eje focal coincide con el eje Y, se tiene una parábola vertical, y el valor del parámetro p, el cual no se conoce su valor. Sin embargo, al conocer un punto de la parábola con coordenadas x, y, se pueden sustituir estos valores en la ecuación de una parábola vertical para obtener dicho valor, recordando que en un lado de la igualdad se coloca a la variable hacia donde abre la parábola, que en este caso es el eje y, que multiplica a 4 veces el parámetro p. Y del otro lado de la igualdad se coloca la variable, que en este caso es x, que se eleva al cuadrado. Para realizar la sustitución se recomienda el uso de paréntesis para evitar errores de signos, por lo que se obtiene x, que es menos 2, que se eleva al cuadrado, que es igual a 4 veces el parámetro p, que multiplica a y, que es 5. Al desarrollar las potencias del lado izquierdo, menos 2 al cuadrado, que es igual a más 4, y del lado derecho de la ecuación, 4 por p por 5 es igual a 20 veces el valor de p. Al tener una sola variable, en este caso p, se despeja para conocer su valor.
Si 20 veces el parámetro P es igual a 4, entonces el valor de una P es igual a 4 entre 20. Y al ser tanto el numerador como el denominador divisibles entre 4, la fracción se simplifica como un quinto. Al conocer estos tres datos de la parábola, ya es posible obtener su ecuación, utilizando la siguiente expresión. Al sustituir el valor del parámetro P, se obtiene que es igual a 4 de la fórmula que multiplica a P, que es igual a un quinto, que multiplica a Y. Para resolver la multiplicación del lado derecho de la igualdad, se recomienda convertir a los números enteros en fracción. Un tip para hacer esto es dividir a los enteros entre 1, para no alterar su valor. Y antes de utilizar la ley de los signos, se debe de considerar que cuando un término no tiene visible su signo, es positivo. De esta manera, al desarrollar la multiplicación de fracciones que es directa, se obtiene más por más por más es más. 4 por 1 por y es 4y. Entre 1 por 5 por 1, que es 5, que también se puede expresar de la siguiente manera. Y al ser un solo término que es positivo, su signo no suele escribirse. De esta manera es como se obtiene la ecuación ordinaria de la parábola. Y para obtener su ecuación general, se debe de igualar a 0, considerando que el término cuadrático sea positivo y además no existan fracciones como coeficientes. Así que se multiplica en ambos lados de la igualdad por 5. En el lado izquierdo se tiene 5 por x al cuadrado, que es 5x al cuadrado. Y en el otro lado de la igualdad, como se tiene a 5 como factor y divisor, se cancelan entre sí, por lo que únicamente queda 4y. Finalmente, para obtener la ecuación general, se debe igualar a 0 en un lado de la igualdad. Así que se cancela a más 4y, agregando menos 4y en ambos lados de la igualdad. De esta forma es como se obtiene la ecuación general de la parábola. ¿Mm? Muy bien. Bueno, entonces, ya que se nos gana aquí el tiempo, pero ahora les quiero enseñar esto. Entonces, por ejemplo, aquí dentro de la plataforma, aquí dentro de los test, por ejemplo, les estoy poniendo unos, por ejemplo, aquí de física. Entonces, por ejemplo, entran aquí y están todos, ¿no? Los de ondas, o sea, por los generales y los que son por algunos temas, algunos temáticos. Y en esta parte donde vean estos rojos, ¿no? Entonces vienen esos. Entonces, las pregunta y respuesta. Entonces, es como un ejercicio de algunos exámenes que se han estado haciendo. Y bueno, ahí van, eh, tomamos un poco las preguntas y las respuestas y las vamos poniendo aquí. Entonces, esto les serviría mucho para irlas trabajando, irlas estudiando, ir revisando, ¿no? Qué tanto ya manejan algunos temas. Entonces son las más comunes, son las preguntas más comunes, ¿no? Con su pregunta y su respuesta. Entonces, siempre que vean aquí la parte del rojo claves, ahí está, ¿no? Es que también está en biología ya. Ajá, aquí están los test generales de biología y aquí claves. Y entonces aquí están, ¿no? Pregunta ahí y respuesta. Y entonces, conforme estos días va pasando, van a aparecer en todas ellas. De todos modos, yo les voy subiendo aquí, se las voy subiendo también en el, en el grupo de WhatsApp, bueno, en la página esta de WhatsApp. Sale, entonces nos vemos mañana y mañana continuaríamos viendo la parte ahora de la hipérbola y ver si nos da tiempo de ver también la elipse mañana. Sale, tengan buena tarde y nos vemos mañana, igual a la misma hora, a las Gracias, nos 6. vemos. A ti, bye bye.